¿Han oído hablar del Boy Scout radioactivo que a los 17 años montó un reactor nuclear casero en un cobertizo cerca de su casa en las afueras de Detroit? Están a punto de ver unos diseños aún más increíbles. ¿Quién sabe? Tal vez alguno de nuestros suscriptores ya tenga un reactor nuclear portátil en su sótano para generar energía. ¿Les parece ciencia ficción? Echemos un vistazo. Empezaremos con algunos casos bastante famosos y terminaremos con los ejemplos más sorprendentes. ¡Vamos! Richard Handel coleccionaba piezas radioactivas, viejas agujas de reloj, detectores de humo e incluso uranio y torio para su reactor casero. Llevaba unos 6 meses escribiendo sobre todos los experimentos en su blog, pero solo cuando escribió a la propia Autoridad de Seguridad Radiológica para preguntar a las autoridades si su experimento era legal, la policía puso los ojos en él. Handel fue detenido y declarado culpable de violar la Ley de Seguridad Radiológica y la Ley de Medio Ambiente. Tras el juicio, fue condenado a una pequeña multa de 1.500 euros y quedó en libertad. Aparentemente es una historia más sobre un loco. Pero ¿qué decir de la empresa mundialmente conocida que mantuvo un pequeño reactor escondido en su sótano durante 30 años? La mundialmente conocida Kodak, fabricante de equipos fotográficos, admitió que poseía un pequeño reactor nuclear desde 1974. Solo unos pocos lo sabían. El reactor se encontraba en el sótano de la sede de Kodak en Rochester, Nueva York. La empresa alegó que durante más de 30 años la planta no supuso ninguna amenaza para las personas de su entorno, y sin embargo se alimentó con casi 1,5 kilos de uranio enriquecido al 93%. Ya estaba en un nivel suficiente para una bomba nuclear. El reactor, del tamaño de un frigorífico normal, estaba en un sótano con paredes de hormigón de 60 centímetros de grosor y controlado a distancia. Ni las autoridades municipales ni las estatales conocían su existencia. El chiste es que, por lo general, las empresas privadas no están autorizadas a poseer este tipo de reactores ni a trabajar con material radioactivo. Sin embargo, resulta que en los años 70 el gobierno estadounidense aprobó la producción de este tipo de reactores para grandes empresas y se fabricaron 2 reactores en el marco de este programa. Una fue enviada al Departamento de Energía de los Estados Unidos y la otra fue comprada por Kodak. Resulta que ya se ha creado un reactor nuclear de tamaño casero y hace bastante tiempo, y por lo que parece, ha funcionado de forma estable durante 30 años. Pero las estaciones similares no pueden llamarse portátiles, sino que podrían ser móviles. Las plantas en miniatura del tamaño de un contenedor marítimo pueden suministrar 10 megavatios durante 10 años sin necesidad de repostar. Los reactores son totalmente autónomos y seguros, no requieren mantenimiento y simplemente se recargan al final de su vida útil por otros 10 años. Los reactores pueden utilizarse tanto para generar electricidad como para calefacción. Una planta de este tipo puede suministrar energía a todo un pueblo o una pequeña ciudad. Los reactores más comunes utilizados en las centrales nucleares rusas son los más parecidos en principio. El combustible utilizado es el nitrito de uranio, que tiene una mayor conductividad térmica. Aquí todo es sencillo. Cuanto mayor sea la temperatura del reactor, mayor será la temperatura del vapor. Y como consecuencia, la productividad de la turbina de vapor que genera energía es mayor. La instalación con combustible y sistema de refrigeración tiene una masa de 20 toneladas y está diseñada para 10 años sin repostar. Todo el sistema puede transportarse en camiones. Al llegar al lugar, el barril con el reactor simplemente se entierra. No se prevé ningún acceso a él ni ningún mantenimiento. Una vez finalizado el periodo de garantía, el barril se desentierra y se envía a la fábrica del fabricante para su recarga. Según los diseñadores, las características del diseño hacen que estos reactores sean seguros. No hay posibilidad de sobrecalentamiento ni de explosión, ya que la presión no aumenta al aumentar la temperatura. Los autores de la tecnología aseguran que este reactor nunca llegará a ser supercrítico. Si alguien daña deliberadamente el revestimiento, el material activo se enfriará rápidamente y el propio reactor se convertirá en una gruesa capa de lingotes de hierro aislados con plomo. De acuerdo, todo el mundo conoce los rompehielos y los submarinos nucleares, pero ¿qué hay de poner un reactor nuclear en un coche? En 1957, Ford presentó el Concept Car Ford Nucleon, el coche atómico más famoso. Fue el primero de su clase y uno de los 2 únicos coches de este tipo creados al menos en forma de maqueta y mostrados en el salón de automóvil. El coche se diseñó desde el primer hasta el último engranaje, teniendo en cuenta la necesidad de mantenimiento en la vía pública y el factor de riesgo de irradiación de los pasajeros. Lo poco que quedaba era crear el motor atómico. La unidad nuclear que ocupaba 2/3 del volumen y la masa del coche era una copia a escala de un reactor estándar de un submarino atómico estadounidense. Sin embargo, fue muy difícil reducir la máquina de 35 toneladas y 6 metros de altura a las dimensiones de un coche. En el limitado espacio había que alojar el propio reactor, el generador de vapor y 2 turbinas. Uno haría girar las ruedas y el otro el generador. En principio, la idea parecía viable. La principal ventaja era la monstruosa durabilidad de la unidad de potencia.
Por supuesto, el llenado de nuevas barras en el viejo reactor era problemático, por lo que la máquina solo podía repostar cambiando el reactor, pero una recarga debería haber sido suficiente para 30.000 kilómetros. Estaba previsto repostar los reactores usados en la fábrica. Es como hoy en día, por ejemplo, las estaciones de recarga e intercambio de tanques de gas, pero el tiempo pasó y los reactores compactos no aparecieron. La propia Ford no tenía capacidad suficiente para desarrollar su propio motor nuclear. El principal fabricante estadounidense de reactores para submarinos tampoco tenía prisa por cambiar sus diseños. De este modo, el ambicioso proyecto se plegó sin darle una verdadera salida. Pero eso no es todo. 5 años después hubo una secuela. En 1961, las Naciones Unidas adoptaron la famosa Declaración sobre la prohibición del uso de armas nucleares y termonucleares. En consecuencia, un gran número de laboratorios que trabajaban en este campo tuvieron que suspender sus investigaciones. Era urgente que sus esfuerzos se canalizaran hacia fines pacíficos. La gente de marketing de Ford vio una cierta señal en esto e inmediatamente envió tareas a los ingenieros para que continuaran con el tema del núcleo. Así apareció el Ford Slightly 21. Esta vez los desarrolladores han intentado no repetir los errores cometidos en el diseño del modelo anterior. En particular, mantuvieron la disposición tradicional del coche: motor, cabina y después maletero de tamaño normal. Por supuesto, el coche resultó enorme, pero estaba en el espíritu americano de los años 60 y no violaba la noción de un buen coche. Pero como todavía no existía un motor atómico compacto para 1962, tuvieron que meter en el concepto todas las ideas fantásticas posibles, que en aquel momento eran sencillamente imposibles. Estas ideas realmente llamaron la atención de la propia Ford, ya que los conocimientos técnicos que presentaron los ingenieros se adelantaron medio siglo a su tiempo. Por ejemplo, este concept car no tenía volante como tal. Se ofrecía manejar el coche tocando un panel especial con los dedos. Era un prototipo de pantalla táctil moderna. También había un ordenador a bordo, cuya interfaz recordaba a la de Windows en los años 60, cuando Windows no existía y Bill Gates tenía solo 7 años. El objetivo principal del ordenador era trazar la ruta. Se convirtió en el prototipo de navegador GPS. Los sensores instalados en toda la carrocería tienen en cuenta las condiciones de la carretera, la proximidad a otros coches y las condiciones meteorológicas. De hecho, los ingenieros de Ford de aquella época preveían la aparición tanto del Parktronic como de los sensores de lluvia y de sistema de seguridad. Las ventanas del Ford Seattle 21 tenían un grado variable de sombreado en función de la luz exterior. El coche quedó muy bien y en varios salones del automóvil causó sensación. Pero el desarrollo de este coche no pudo ir más allá de un concept car debido a las barreras técnicas. Muy bien, eso fue en Estados Unidos. ¿Y qué hay de otros lugares? En la Unión Soviética nunca se desarrollaron los coches atómicos, al darse cuenta de que son proyectos inicialmente fantásticos. Por otro lado, no solo se han diseñado, sino que se han construido y puesto en funcionamiento algunas centrales nucleares móviles de larga duración para vehículos todoterreno. El proyecto se llamó TS-3, que significa Central Eléctrica Transportable. La central eléctrica en sí era un reactor a pequeña escala de 2 circuitos. El fluido de trabajo era el agua y la turbina de generador era impulsada por vapor. El equipo fue colocado en el chasis del tanque pesado T-10 y recibió el nombre común de Energosamahot. La central constaba de 4 Energosamahots. El primero era el propio reactor con protección y refrigerador de aire. El segundo tenía generadores de vapor y bombas de circulación. El tercero tenía el generador de la turbina. En el cuarto estaba el panel de control y el equipo de apoyo. El despliegue de la planta duró varias horas. No podía funcionar en movimiento porque todos los recipientes de energía tenían que estar conectados por cables y tuberías. La protección no fue difícil porque el reactor, que requería aislamiento, estaba en un camión de alimentación independiente. Simplemente se colocaba en un depósito de plomo cerrado y los operarios no se acercaban al vehículo autopropulsado durante su funcionamiento. La central nuclear móvil estaba lista para funcionar y el 13 de octubre de 1961 tuvo lugar la primera prueba de funcionamiento de la central. Su rendimiento fue bastante bueno. Las pruebas continuaron hasta 1965. Pero surgió un problema. Ni los industriales ni los científicos fueron capaces de encontrar un uso normal para la planta. Inicialmente se diseñó para trabajar en el extremo norte. Pero las plantas tradicionales de combustible líquido resultaron ser más sencillas y baratas. La inoportunidad económica obligó a cerrar el proyecto. Y en 1969 la TS-3, que nunca se utilizó en ningún sitio, quedó inactiva. Al mismo tiempo se estaba desarrollando una segunda central nuclear móvil, Pamir 630D. Se utilizaron vehículos pesados más como chasis. En muchos aspectos esta planta tuvo más éxito que la TS-3, pero por desgracia su primer lanzamiento piloto tuvo lugar en 1985, poco antes de la tragedia de Chernóbil. Por esto, tras el accidente de Chernóbil, la mayor parte de las obras nucleares se paralizaron.
Otro día hablaremos de otros avances modernos como la central nuclear flotante Akademik Lomonosov. Configura las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. O tal vez sería mejor abordar otro tema, por ejemplo para contar el acuerdo del uranio, también conocido como el acuerdo Hewlett-Gorchorna-Myrdin de 1993. En ese entonces se vendió una gran cantidad, 500 toneladas de uranio enriquecido a Estados Unidos. En lugar de 8 o 12 billones de dólares según diferentes estimaciones, solo se recibieron 20.000 millones. Es como vender un Mercedes nuevo que cuesta 60.000 por 200 dólares. Este acuerdo colonial simplemente salvó a la industria energética estadounidense con 98 centrales nucleares que generan el 20% de la electricidad del país. Hoy en día el uranio natural de Estados Unidos es enriquecido por Rusia. Por eso Rosatom tiene participaciones en instalaciones extranjeras de producción de uranio natural. Díganos en los comentarios si este tema merece un nuevo video. Gracias por todos sus likes y comentarios. Nos vemos en otra edición de C-Edición.